Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Estamos viviendo una fecha muy importante porque, como ustedes saben, en Glasgow se está haciendo la COP26 y hemos hablado mucho de este tema. Si quieren saber más de esto, pueden encontrar la lista de reproducción aquí en el canal. Distintos videos que hemos hecho con nuestro amigo Douglas Pollock, que muchos de ustedes conocen, y en esta ocasión estábamos preparando un reporte especial para hablar de lo último que ha pasado también en esta cumbre, pero ir un poco más allá y aterrizar un poco todo esto a la realidad con algunos datos nuevos que son bastante curiosos, así que les aseguro que si se quedan conectados hasta el final del programa no se van a arrepentir. No tengo más que darle la bienvenida a mi gran amigo aquí, Douglas Pollock. Douglas, bienvenido aquí a Contracultura una vez más. Un placer, como siempre, poder tenerte aquí, amigo mío. Carlos, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte de nuevo después de un buen tiempo, tengo entendido. Sí, claro. Son varios programas que hemos hecho, como le decía a la gente, que están ahí en la lista de reproducción. Entren a la lista de reproducción en el canal, que se llama Cambio Climático, y van a encontrar una gran cantidad de información y videos en detalle que hemos hecho con Douglas Pollock. Y muchos de ellos, muchas predicciones de Douglas, se han vuelto ya una realidad. Hay algunos videos que tienen más de 2 años, pero ustedes pueden ir y sacar sus propias conclusiones. Douglas, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pongamos todo en contexto para la gente que no sabe, primero que todo, qué es la COP26 que se está haciendo en Escocia, en Glasgow. Muy brevemente para poner esto en contexto, Douglas. La COP26 o la COP enésima, como todas las COP, yo le puse un nombre muy cariñoso. Para mí es la fiesta anual de la burocracia global, que lo único que sacan el limpio, y así ha sido históricamente desde la COP 1, es cuándo y dónde va a ser la siguiente COP. Nada más. Las emisiones de dióxido de carbono y de metano siguen su curso normal, la temperatura sigue su curso normal, que no tiene nada que ver con el CO2, porque la temperatura terminó de subir hace 7 años y 7 meses atrás que no hay calentamiento global. Entonces, esta es otra más nomás, que como todos los años tratan de intensificar las metas, especialmente este año, porque según el Acuerdo de París, al quinto año, que hubiera sido el año pasado, que se postergó por el COVID, todos los países integrantes, es decir, todos los países del mundo, tienen que presentar metas más agresivas, que eso es lo que están haciendo hoy día. Perfecto, perfecto. Vamos a partir inmediatamente porque mucha gente, para mucha gente esto puede ser completamente nuevo y dirán, pero ¿cómo no va a haber, cómo va a haber opiniones que difieran completamente de la narrativa oficial? Justamente vamos a hablar un poco de eso. Partamos por hablar de esta historia que hay con la subversión de ciertos movimientos medioambientales que han sido utilizados para poder crear una especie de lo que estamos viendo hoy, que es una guerra literalmente por la energía, que es lo que vamos a pasar a comentar ahora. Cuéntanos un poco, Douglas, cuál es esta historia, de dónde viene todo esto. La iniciativa o Ujú, bien digo, la iniciativa por el cuidado del medio ambiente se remonta a la época de la Alemania nazi de los años 30. Ahí nació ujú, todo esto. Eh, ¿Qué es lo que hizo Hitler, el gobierno de Hitler, no él, como herramienta para tomar el control principalmente de la industria pesada de Alemania? En nombre del medio ambiente empezó a aumentar las regulaciones en todo el país, de modo que hacia el final, ya cerca de la Segunda Guerra Mundial, ya, la manera más eficiente de tomar el control, no la propiedad, de la ujú, industria era en nombre del medio ambiente. Entonces la persona que era dueña, qué sé yo, una fábrica de aluminio, cemento, acero, cualquier cosa, o de cerámica, si bien ujú, figuraba como el dueño, no tenía control alguno sobre su propiedad. La administraba el Estado en ujú. nombre del medio ambiente. ¿Qué pasó después? Llegó la Unión Soviética en mayo del 45 y lo único que encontró intacto en Berlín fue la Cancillería. Y ahí encontró todos los documentos de la propaganda nazi de Goebbels y se la llevó intacta de vuelta a la Unión Soviética. Y ahí encontraron este mecanismo de tomar el control de la propiedad. Estoy hablando de la época de Stalin, el más feroz de los dictadores comunistas que tuvo en toda su historia de la Unión Soviética.
y lo aplicaron en forma idéntica al modelo alemán de Goebbels. Y así tomaron el control absoluto de todo el aparato industrial productivo de Rusia, de la Unión Soviética. Dicho sea de paso, en aquellos años, en la Alemania nazi y en la Unión Soviética de Stalin, eran los dos países más contaminantes del mundo, que es lo mismo que ocurre hoy día con la China comunista de Xi Jinping. Eso es más o menos la Y con historia. Rusia, Ahora, claro. claro, en paralelo a eso, ya estuvo por el lado de Estados Unidos, auspiciado por la familia Rockefeller, financiaron el primer estudio, estoy hablando del año 57, el primer estudio en serio del posible impacto futuro que podrían tener los gases de efecto invernadero en el mundo, y contrataron los servicios de un gran científico que se llamaba, murió el año 91, Roger Rebel, junto con un científico americano sueco, Hans Suess. Ellos dos llevaron a cabo el primer estudio en serio sobre esto y llegaron a ciertas conclusiones que podrían llamarse como alarmantes, pero en el lejano futuro. Resulta que por motivos políticos este señor renunció a la Universidad de, de Los Ángeles, perdón, el UCLA, Universidad de California San Diego, Sí. en San Diego, en el campus La Joya, que en honor a los méritos de él le hicieron construir esta gran facultad en La Joya, la localidad de La Joya. Renunció porque no lo nombraron el decano y se fue al otro lado de Estados Unidos a dar clases de demografía en Harvard, donde le tocó el joven Al Gore como alumno. Y Al Gore quedó fascinado con la idea, esto del calentamiento global futuro, y cuando se recibió abogado y empezó su carrera política, primero como diputado, no sé, como representante, empezó a lograr los primeros recursos para estudios en centros de investigación, en universidades, cuando ascendió a senador, mucho más, y finalmente como vicepresidente de Estados Unidos, como diríamos en Chile, se le soltaron las trenzas. En algún momento, que yo no conozco ese momento, pero tiene que haber ocurrido, se tiene que haber juntado con Maurice Strong, el secretario adjunto de Naciones Unidas en esa época, que ya había fundado la UNEP el año 72. Y todo esto por el lado de la Alemania nazi, Unión Soviética. De alguna manera, cuando cayó el muro de Berlín, la izquierda global se tomó todas las ONG medioambientales. Yo conozco de primera boca, porque estuve comiendo con él el otro día, uno de los fundadores de Greenpeace, que es Patrick Moore, el gran Patrick Moore. Sí. Y él cuenta la historia de cómo los comunistas se tomaron Greenpeace y él tuvo que salir, porque Greenpeace en los orígenes era un genuino ONG claro, ambientalista. Este gallo sí. paró la caza furtiva de ballenas y paró las pruebas nucleares en el Pacífico Norte, nada menos. Y después limpió todos los lagos y ríos de Europa. Pero no sabía cómo lidiar con la política ni con la extrema izquierda y se fue. Y la dejó en manos de ellos hasta el día de hoy. Es el brazo armado de los comunistas en el medio ambiente, como son todas las ONG. Y de alguna forma los dos convergieron a Naciones Unidas, que hoy día es la cara visible de todo este movimiento ambientalista global, y de ahí nacen ya los famosos protocolos, los acuerdos, los tratados que rigen hasta el día de hoy, partiendo por el protocolo de Kioto del año 97, que falló antes de promulgarse, porque Japón, Canadá y Rusia se retiraron, China y Estados Unidos nunca lo firmaron. En algún momento por ahí se empezaron a agrupar, porque toda esta alarma pilló desprevenido a todos los científicos del mundo y a los economistas, y por primera vez se empezaron a juntar, a reunir en los años 80, a finales de los 80, cuando se creó el IPCC. Y en los 90 ya estaban más agrupados, y hoy día son movimientos muy fuertes y que se hacen oír, a pesar de que los medios de comunicación en Occidente no lo tienen totalmente silenciados. Nosotros no tenemos acceso al Canal 13, por ponerte un ejemplo. Sí, claro. Son muy pocos los medios que te invitan. Aquí en Chile son contados con los dedos de una mano, y ninguno de televisión. Entonces, la primera voz de alarma fue el fracaso del protocolo de Kioto y finalmente ¿cómo se llama? Ya el principio del fracaso fue con la retirada definitiva de Estados Unidos del Acuerdo de París. Sin embargo,
esté o no Estados Unidos, hoy día, si tú quieres mostrar la siguiente lámina, hoy día el 70% de los países en el consumo de energía base están exentos del Acuerdo de París. Si tú te fijas, ¿quiénes quedan? Estados Unidos, Medio Oriente y el resto del mundo. ¿Cuál es el resto del mundo? Europa. Y nosotros. Claro, Y el resto del claro. mundo, el 70% está eximido. Esta es la lámina gentileza de Lord Christopher Monckton, que la expuso recién junto con un estudio que hice yo, la acaba de poner anteayer en Glasgow, en el marco de la COP26. Entonces, esa es la situación. Ahora, tú preguntarás, Carlos, ¿qué han logrado Sí, cuál es la utilidad que estos, tiene estos? en la práctica? Porque la gente se preguntará eso, ¿cuál es la utilidad que tiene todo esto en la práctica? Y Bueno, quiénes finalmente pagan los platos rotos. bueno, yo te voy a decir cuáles son los objetivos generales, desde los NEP, la UNFCCC y el Ujú. IPCC con sus tratados, acuerdos, protocolos, etcétera, etcétera, y toda esta montaña de burocracia. Básicamente todos buscan dos cosas, la reducción del CO2 con sus respectivas metas, principalmente CO2, digamos, ellos hablan en general del gas de efecto invernadero, que también está el metano. Hoy día están con mucho ímpetu con el metano porque con el lado del CO2 ha sido siempre un fracaso. Y con el objetivo de disminuir la temperatura no más allá, o sea, prevenir el aumento de la temperatura no más allá de 2 grados Celsius. Ahora, ¿qué resultado ha tenido todo esto en los 25 años que llevamos de tratados y acuerdos y protocolos? ¿No es cierto? Bueno, los logros han sido los siguientes. En pobreza, desigualdad, en cambio climático, en calentamiento global, en reducción de los gases de efecto invernaderos, nulos. Estancamiento económico en países comprometidos, total, un estancamiento total. Transferencia masiva de riqueza de los pobres a los ricos. Y recojo las palabras textuales de Nigel Farage, el líder del Brexit en el Reino Unido. Él dice, el calentamiento global ha sido la mayor transferencia en la historia reciente de la humanidad de recursos de los pobres a los ricos. Copio las palabras de él y tiene toda la razón porque así ha sido. Bueno, hemos visto el escándalo que se produce siempre en estas reuniones y en esta no ha estado exento de lo mismo, donde hemos visto las imágenes no sé, la caravana de Biden con 85 vehículos para poder moverse, que sabemos que es algo protocolar. Pero por otro lado tienes también todos los empresarios que son privados, que están asistiendo a estas cumbres en jets privados. Vimos las imágenes de Glasgow, del aeropuerto de Glasgow llenos de jets 400. privados. Entre medio las fiestas, fiestas donde mucha gente llegaba a los yates en helicóptero. O sea, es un despifarro total. Pero usted que tiene un camioncito, que tiene un pequeño auto, usted es el contaminante, usted que usa el aire acondicionado es el contaminante, usted que quiere usar electricidad es la persona que tiene que dejar de emitir CO2 según ellos, pero ellos están completamente exentos porque ellos dictan las normas. ¿Cuántos aviones crees tú, Carlos, que llegaron, aviones privados nomás? Solamente los jets privados de estos grandes globalistas, eh, los Bill Gates, etcétera, y compañía, llegaron. ¿Cuántos aviones? ¿10, 20, 50, No 5? sé. Yo vi una foto aérea solamente, se veían por lo Bueno, menos, no sé, 80, 60 aviones. bueno, esa es la foto. Es que en esa Mm. cámara no caben los aviones que llegaron. Llegaron 400 jets Wow, privados a la COP25, 26. 400. 400. Más los que todos los demás aviones comerciales, vuelos regulares que llegaron en eh, primera clase, eso no tengo la cifra, pero solamente los jets privados fueron 400. Y ahí están instalados, diciéndonos a nosotros que no podemos volar más en avión y ponernos cuotas en los viajes. Eso es lo que Sí. están buscando. Y empezando a decirte además que no puedes hablar de esto ni puedes contrarrestar la versión oficial. ¿De dónde viene todo esto de la meta? Porque ellos han hablado durante mucho tiempo de una meta, tiene una meta de reducción, ¿cierto? O sea, una meta de estos famosos 2 grados Celsius. ¿De qué se trata esta meta y de dónde viene todo esto? Qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque la respuesta es muy importante. Y aquí va a ver tú el fundamento científico de los 2 grados Celsius. Esto fue una idea, y lo dijo textualmente, una idea del señor William Nordhaus, quien ganó el Premio Nobel de Economía en octubre del 2018. Estoy correcto, sí, 2018. El año 75, siendo economista de la Universidad de Yale, antes de entrar a ser asesor del presidente Jimmy Carter entre los años 76 y 79, Ujú. asesor económico,
dijo lo siguiente, textualmente, y lo voy a leer, las palabras textuales de él. Dice, se me ocurre que 2 grados por encima de los niveles preindustriales llevarían el clima fuera de las observaciones habituales en las últimas decenas de miles de años. Bueno, ojo con lo que dijo primero, se me ocurre. Se me Un ocurre, claro. economista que de física, de termodinámica, de climatología, de meteorología o de clima no sabe nada, o glaciología, o cómo se miden las temperaturas pasadas con datos proxy y en perforaciones de hielo, no tiene idea, ya ni siquiera sabe qué es lo que significa el tilt de la Tierra. Entonces, un economista bien dice una opinión, está bien, pero resulta, esto fue el año 75, en la COP 17 de haber sido, del año 2010, que fue el año siguiente del fracaso de la COP anterior de Copenhague, porque salieron a la luz pública del Climate Gate, y fue un fracaso, que fue donde Obama fue a estrenarse Sociedad, ¿no es cierto?, estaba recién asumido. El 2010 sacaron y desenterraron en la COP en Cancún estos 2 grados Celsius, y ahí quedó como la temperatura oficial de los 2 grados Celsius, sacado bajo la manga de un comentario que había hecho 24 años antes el señor William Nordhaus. Entonces tú me dirás, ¿qué rigurosidad científica tiene esos 2 grados Celsius? Y partiendo primero, Carlos, es que no hay nadie en el planeta Tierra que nos pueda decir cuál es la temperatura óptima del planeta. Entonces, 2 grados con respecto a qué? La temperatura preindustrial. ¿Y esa temperatura era óptima o era pésima? Yo diría que era más bien pésima, cuando la gente moría de frío en todo el planeta. Acuérdate tú que la primera vez que se congeló el Támesis después de la mini era de hielo fue alrededor de los años 1830. La humanidad durante 400, 500 años no conocía lo que era un invierno en los ríos de Europa y en el mar Báltico que no estuviera congelado. Congelado, claro, claro. Claro, entonces era la época, fue una de las causas de la revolución industrial, de la revolución francesa en 1789. Entonces, eso, si nos comparamos con eso, demos gracias a Dios de que estamos un poquitito más calientes que en esa época. ¿Te fijas? Sí, claro. Porque la vida no sería posible, factible, hoy día con las temperaturas de aquellas épocas. Entonces, de ahí viene. ¿Qué es lo que pasó con el señor Nordhaus? Que si bien es de izquierda, es demócrata, hay que reconocerle su honestidad. El año 2012, después de que Naciones Unidas saliera con este disparate, él escribió una carta pública que dice textualmente lo siguiente. Yo prefiero leerlo, las palabras textuales de él y no improvisar acá. Dice, sí, claro. Publicó una carta desde la misma Universidad de Yale, donde él es académico, dice, abre comillas, en términos de costo y beneficio sobre las medidas de mitigación y adaptación llevadas a cabo por Naciones Unidas, lo mejor es no hacer nada por los próximos 50 años. Tú comprenderás que después de eso el señor Nordhaus se transformó en el enemigo público número 1 de Naciones Unidas. Me imagino. Te voy a mencionar otro ejemplo nomás con respecto a lo mismo. Claro, y él fue el artífice de estos 2 grados. O sea, es súper importante poder entender eso para ponerlo en contexto, y después él mismo dice lo que están diciendo muchos científicos hoy día, que lo mejor es no hacer nada, no respecto a la contaminación, sino que eso es otro tema que siempre la gente lo confunde, pero estamos hablando de estos 2 grados, que es lo que están poniendo el grito en el cielo por eso. Claro, exactamente. Te quiero mostrar también otro, hablando del mismo tema, esto de la base no científica para determinar límites o la acción humana en este inexistente calentamiento global, del cual derivó finalmente el famoso cambio climático. Te voy a leer el borrador final, lo que dice el borrador final del informe segundo de Naciones Unidas del año 95. Dice textualmente, el borrador final: ningún estudio a la fecha ha atribuido positivamente todo o parte del cambio climático a causas antropogénicas humanas. ¿Cuándo será identificado algún efecto antropogénico en el cambio climático? No es sorprendente que la mejor respuesta a esta interrogante sea no sabemos. Esa fue la conclusión final de la ciencia del segundo informe de Naciones Unidas. Hasta ahí no me llegó la seriedad de Naciones Unidas, porque ese mismo informe, el informe final, este era el borrador el que leí, el informe final dice lo siguiente: el cuerpo de evidencias apunta ahora a una distinguible influencia humana en el clima global. Entonces, si tú me hablas
de fundamento científico sobre las conclusiones que se llegan y el efecto, ya partimos con el pie izquierdo. Claro. Y de eso nos hemos basado desde el inicio hasta la calamidad que está dejando en términos económicos en todo Occidente. Y yo siempre digo Occidente porque Oriente, con Rusia, China e India a la cabeza, no están, como diría Chino Ríos, ni ahí con este fraude. No están. De hecho, Rusia y China anunciaron hace 4 días atrás que no iban a ir a la COP26 y no están. Está el señor Biden nomás, que no sabe ni siquiera dónde está. ¿Te fijas? Está hablando cosas que Estados Unidos, es decir, tampoco están con este cuento. Estados Unidos ya se dio cuenta con el presidente Trump. Sí, claro, claro. Que a todo esto tú le escribiste una carta y te respondió y no te respondió el presidente de Chile, pero sí el presidente Trump. ¿Por qué se habla que existe este famoso consenso de casi un 100% sobre este límite de los 2 grados? ¿Y por qué se habla también que existe la responsabilidad humana y se le achaca al ser humano la responsabilidad sobre esto? Porque ese es un tema fundamental que estamos viendo que se está instalando. Somos los culpables. Te hacen sentir el culpable de todo esto y con eso van a justificar la aplicación de medidas que ellos mismos han descrito como medidas extremas, porque todo lo de ello es extremo, eso ya lo sabemos, pero medidas extremas para poder combatir este famoso cambio climático. Claro, ese es otro argumento que usa Naciones Unidas diciendo, bueno, señor, el 97% de los científicos del mundo están de acuerdo en que el hombre es el responsable del calentamiento global de la era industrial. ¿No es cierto? No de los calentamientos pasados, pero sí de esta, por las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿En qué se basan para decir eso? De una encuesta que hizo un caricaturista comunista, que era el vocero de la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia. El año 2013 publicó una encuesta que se demoró entre el año 91 y el 2011 en hacerla a 11.944 científicos de toda parte del mundo. Ahora, partamos de la base que 11.944 científicos es la nada misma en el universo científico que hay en el planeta. No es nada. Pero de ahí se colgó. Ahora, esto es un fraude. Esto sí que es un fraude de tomo a lomo. ¿Por qué? Porque de esa muestra, él pescó, si tú tienes, lo está mostrando ahí, ¿ya? Sí, aquí estamos viendo la diapositiva en pantalla que explica un poco qué pasó ya, ahí. Números abstractos o número de abstracts significa sumarios o resúmenes de estos artículos científicos, de estos 11.000 y tantos científicos. Él tomó los que implicit endorsement, en el punto 3 al lado izquierdo, ¿ya? Son los que implícitamente, según él, habían apoyado la idea de que el ser humano es el responsable del calentamiento global. Y no, es el primer elemento de fraude. ¿Por qué? Porque esos señores respondieron la carta, pero sin comprometerse en ninguna respuesta, los 2.910. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Lo subió a la categoría número 2, que explícitamente dicen que sí y lo sumó a los 922. ¿Ok? Solo por el hecho de haber respondido la carta, si estoy entendiendo. Pero sin haberse comprometido con nada. Claro. ¿Ya? Wow. Y después, ese numerito que sale abajo, los 7.930, como respondieron ninguna posición, o sea, no respondieron nada, ¿ya? Él mandó la carta, pero esta gente no respondió, lo sacó de la muestra. Perdón, claro, bien digo, ¿ya? Lo sacó de la muestra, 7.930 personas de los 11.942, los sacó. Entonces imagínate que yo hago una encuesta presidencial con el candidato A y B, y resulta que el B saca un 40%, y como no me conviene, lo saco de la muestra y hago aparecer al candidato A con el 100% de la encuesta a su favor. ¿Cómo lo llamas tú eso? Un fraude. Entonces, con esa maquinación fabricaron las celdas que están en rojo, si tú las puedes mostrar. Sí, las voy a mostrar aquí. Que llegan a ese 96. Que llegan a ese 96. Exacto, ahí las tenemos. Que llegan a ese 97%. ¿Te fijas? Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó?
si tú evitas este error que pusieron, es solamente el 0,34% de las personas encuestadas que dijeron que sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera son los 64 que aparecen arriba, porque estos 64 sí los contactaron. Y el que hizo este estudio fue el Lord Christopher Monto junto con otros científicos, un grupo de como 3, 4 personas, se demoraron harto tiempo en hacerlo y contactaron a estos 64 y solamente 41 de los 64 afirmaron que sí habían respondido positivamente que el hombre tiene incidencia en el calentamiento global. Eso lo baja del 97% a un 0,3%. Ese es el fraude. Increíble. Entonces, de Claro, ahí se agarró una hoy día están ciudadanía. hablando de un 99, el otro día creo que escuché un 99, no me acuerdo si coma 9, pero era 99% también. Eso es lo que estaban hablando, imagínate. Me imagino Sí, que eso sí, se basa, la raíz de eso viene de aquí. sí, claro. Y en el camino Alcor lo subió al 100%. Sí, sí, Claro. sí, del Y la 97 al 100. propaganda, además, que usan, porque mucha gente se queda con esa percepción o se puede confundir ahí, pero la propaganda ha sido muy efectiva, porque todo lo que muestra cualquier documental siempre termina con el tema del cambio climático. Ahí te das cuenta que muchos de los científicos que participan en eso, gente joven, evidentemente están siendo pagados por estas grandes corporaciones para poder afirmar y para poder sostener todo este tema, porque siempre terminan con lo mismo. Cualquier documental nuevo que sale de la vida silvestre, de la vida submarina, siempre, estos grandes documentales financiados, siempre aparece el tema del cambio climático al final. Entonces la gente también se confunde y dice, no, todo el mundo está de acuerdo con esto. Exactamente. Sí. Pasemos a revisar ahora, porque me gustaría hacerte un par de preguntas, porque me quedan muchas dudas aquí. Eh, ¿Cuál es entonces, de qué podemos hablar aquí? ¿Cuál es el verdadero entonces efecto del CO2? Porque eso es lo que no podemos entender. Por qué quieren reducir el CO2? ¿Cuál es el objetivo de esta reducción del CO2 para poder salvar al planeta, como ellos dicen? Ya, porque el CO2 efectivamente es un gas de efecto invernadero. Lo que no nos dicen es que como tal es muy secundario. Es una Ujú. traza de gas en la atmósfera despreciable, 0,04% de la atmósfera es CO2, con las emisiones actuales humanas, por supuesto. Y como Ujú. tal, como gas de efecto invernadero, ahí tendría que entrar la física atómica, que no es el caso explicarlo acá, ¿no es cierto? Hace que no tenga ninguna correlación con el clima ni hoy día, como lo están mostrando ahí. ¿A dónde ves tú la correlación? En la línea de arriba está el aumento de CO2 del año 59 y en la de abajo sale la diferencia de temperatura, bien digo, la trayectoria de la temperatura global de principio del siglo pasado. ¿Dónde está la correlación? Sencillamente no existe. Y si vamos más al pasado, en la era del Holoceno, en la época del Holoceno, o sea, los últimos 10.000 años, si tú puedes mostrar la siguiente diapositiva, tampoco. Ve tú que todos los últimos 8.000 años, los últimos 8.000 años la Sí. temperatura ha bajado y el CO2 ha subido. ¿Y dónde está la incidencia humana que ni siquiera se alcanza a percibir al lado derecho de ese gráfico? Que entre paréntesis, si tú te fijas, todo el tiempo de la era pasada, de la época pasada, en los últimos 10.000 años, la Tierra ha estado más fría que hoy día en un 95%, perdón, ha estado más caliente, más cálida que hoy día, o sea, con temperaturas muy superiores a las actuales, el 95% del tiempo. Y solamente el 5% del tiempo ha estado más fría que ahora, que fue la mini era de hielo, que terminó recién en 1850. Y en los 8.000 años, lo único que ha sucedido es que el CO2 ha subido y la temperatura global ha bajado por razones de la órbita terrestre alrededor del Sol. Y si nos vamos Ujú. más atrás todavía, en los últimos 600 millones de años, ¿qué te parece? Si tú pudieras poner la próxima lámina, esa, Sí, esa que tenemos ahí, ¿cierto? la ¿Qué línea tenemos ahí verde, para que la gente, para ir graficándole un poco a bueno, las personas y que puedan entender en la casa de qué se trata todos estos gráficos que estamos viendo? la línea roja abajo son las diferencias de temperatura en los últimos 600 millones o más años, y la línea verde es cómo ha variado CO2. Nadie Ujú. podría decir que hay una correlación temperatura-CO2. Y si tú te fijas, hace más o menos eh, unos 500 millones de años atrás, o 400 y tantos millones de años atrás, los altos niveles de CO2, 10 veces mayor que ahora, no impidieron que la Tierra entrara en una era glacial que duró millones de años. Y nuevamente
¿cómo se llama?, 300 hasta 290 millones de años atrás, una era glacial que duró 50 millones de años. Entonces, no hay ningún tipo de correlación. Y desde hace 150 millones de años atrás, con alto y bajo en la temperatura, el CO2 viene bajando y bajando y bajando inexorablemente. Si esto sigue así, en un tiempo más va a dejar de existir la vida en la Tierra, porque tú sacas el CO2 y se mueren las plantas y detrás se muere la vida animal. Entonces no hay correlación, ninguna. ¿Y por qué es Veamos la eso? siguiente diapositiva. Sí, no, continúa nomás, que quería mostrarte la siguiente diapositiva, si la podemos ver aquí. Mira, Porque esa esta diapositiva, es muy gráfica para que la gente entienda la incidencia del CO2 en la esta, atmósfera, ¿cierto? esta sí, sí, justamente, Carlos. Mira, este gráfico que fue hecho por Max Planck, Premio Nobel de Física, por su estudio de mecánica cuántica, hace casi un siglo atrás, este hombre, Ujú. junto con este otro señor, eh, Schwarzschild, Karl Schwarzschild, llevaron a cabo el primer estudio de la radiación o el calor devuelto al espacio que queda atrapado en la atmósfera. Entonces el área azul arriba, parece muy difícil de entender este gráfico, pero van a ver lo simple que es. Simplemente fíjense en el color de las líneas y yo los voy a guiar para que se den cuenta de la magnitud de la alarma con la cual estamos siendo bombardeados. La curva arriba, la celeste, donde dice área igual 394 watts por metro cuadrado, es la curva que diseñaron estos dos científicos, que indica la cantidad de radiación que queda atrapado en la Tierra según la frecuencia de las moléculas respectivas. Está el óxido nitroso, está el vapor de agua, está el CO2, está el metano, etcétera. Pero esa curva es sin gases de efecto invernadero. Esa sería la cantidad de radiación que queda atrapada por solamente la atmósfera transparente, sin gases de efecto Ujú. invernadero. Eso sería la Perfecto. Tierra con una temperatura media de 18 grados bajo cero. La curva negra que está inmediatamente abajo, esa que tiene forma de serrucho, la negra, no la verde, la negra, Sí. es cómo está la Tierra hoy día, con una temperatura media de 15 grados Celsius, con todos los gases de efecto invernaderos, naturales y humanos. ¿No es cierto? Con esa baja, esa guatita que tiene el CO2 ahí, esa es la temperatura que tenemos hoy día, con todos sus gases. Ahora, si nosotros sacamos el CO2 de la atmósfera de alguna forma mágica, quedaríamos con la línea que está inmediatamente arriba de esa guatita que es de color verde. Esa sería la Tierra sin CO2, la temperatura, ¿no es cierto? Perdón, en realidad en física se llama forzante radiativa, que es la energía o el calor que queda atrapado en la atmósfera. Ahora, con el CO2 hoy día tenemos esa guatita abajo. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si nosotros duplicamos el CO2? Pasamos de más o menos 400 partes por millón cuando se hizo este estudio. Este estudio lo hizo el doctor Will Happer, a quien tengo el honor de conocer. ¿Qué pasaría si nosotros de alguna manera en el futuro llegamos a duplicar el CO2 de la atmósfera, pasar de 400 a 800 partes por millón? Si ustedes se fijan debajo de la línea negra, donde dice Donde sale la 200, flecha, justamente, claro. donde sale 277 watts por metro cuadrado, pasaríamos a la línea... 274, claro. No, la roja dice 274. Al lado derecho sale Sí, la eso. negra que dice 277. Al duplicar el CO2 Tiene razón. pasaríamos a la línea serrucho de color rojo que apenas se distingue de la negra porque están prácticamente pegadas. Y pasaríamos de una forzante radiativa o un calor atrapado de 277 a 274 watts por metro cuadrado. Es decir, la diferencia son 3 watts por metro cuadrado, que es menos del 1% de los 370, de los 307 que tenemos arriba, si CO2, o de los 394, ¿te fijas? Ese es el impacto en la cantidad de calor que queda atrapado. Es decir, en temperaturas sería menos de 1 grado Celsius.
en 200 años. Entonces, medir una diferencia de 1 grado Celsius en 200 años, eso está contenido dentro del ruido de las otras grandes fuerzas de la naturaleza que son las reales conductoras del clima y por lo tanto la temperatura terrestre. Y por lo tanto no existe ningún instrumento alguno creado por el hombre que sea capaz de medir por efectos del CO2 esa diferencia de temperatura en 200 años. Eso te muestra el nivel de exageración. Y esto es ciencia pura. Esto no son ideologías, no son supuestos, no son ocurrencias como el señor William Nordhaus. Esto es ciencia. Salvo que alguien quiera contradecir los estudios de nada menos que de Max Planck. Claro. Bueno, la gente entonces se pregunta, y yo también me pregunto entonces, ¿de dónde viene todo este alarmismo? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué están diciendo que el mundo literalmente se va a acabar y están movilizando gente en las calles, Bueno, educando a gente para ser alarmista y para decirnos sí, que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, dejar de comer carne, dejar de subirnos a un automóvil, dejar de viajar en un claro. avión, cambiar nuestro estilo de vida totalmente, incluso llegando al punto de tendrás todo, o sea, no tendrás nada, pero serás feliz, como anuncia el Foro Económico Mundial, que también está ligado a todo esto, por supuesto, con el reinicio económico que hay ahora. ¿De ¿Qué, dónde qué, viene este qué, alarmismo? qué es lo que dice el foro? Perdón, que no escuché esa parte. No tendrás nada, pero serás feliz. Ah, pero si eso lo dijo un candidato a presidente aquí en Chile, el señor Lavín. Seamos felices y más pobres. Lo dijo Sí, hace un claro, tiempo atrás. Ah, lo debe haber claro. sacado de ahí. Bueno, esto tiene Mira, dos patitas. Sí, pues sí lo dijo. claro. ¿Cómo se llama? Esto tiene dos patitas. Primero, las predicciones de temperatura basadas en modelos. Y tú no puedes predecir nada a través de un modelo computacional cuando el sistema que estás tratando de predecir es un sistema catastrófico o caótico como el clima. Tú puedes predecir el movimiento y la trayectoria de un meteorito con mucha precisión, pero el clima no. ¿Quién puede predecir la formación de una nube? Nadie. Ujú. Bueno, esa es una. Las predicciones son tremendamente exageradas, 4 veces más de lo que realmente está ocurriendo hoy día en el planeta y lo que dice la física sobre lo que podría pasar cuando dupliquemos el CO2. Y la segunda es justamente lo que están mostrando aquí, que son las predicciones o las consecuencias que va a traer inevitablemente de forma catastrófica el aumento de la temperatura en términos ya ahora del cambio climático. ¿Y qué es lo que va a traer el cambio climático? Sequías extremas, violentas. La gente se va a morir de hambre por el problema de la agricultura, qué sé yo, por el calor. Bueno, resulta que desde el año 82 esa es la tendencia de las sequías en todo el mundo. Mira tú, ahí tienes un ejemplo. Después tenemos ¿cómo se llama? Que la gente va a morir por efectos de clima extremo. Bueno, en los últimos 100 años, si tú muestras la siguiente, la Ahí lo mortalidad tenemos. por efectos de clima extremo ha disminuido en un 98%. Y aquí está la clave de todo esto. Lo que el hombre siempre ha hecho desde que existe en el planeta es adaptarse sin la necesidad de que venga un gobierno suprarregional o supra o global a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Vaya ustedes a decirle a Holanda qué es lo que tienen que hacer por los niveles del mar. Ellos viven Claro. debajo del nivel del mar, con sus diques, y lo más bien, y son un ejemplo para el mundo, sin tener que pagar impuestos a Naciones Unidas para que los vayan a salvar. Sí, Eso y se ya se llama habrían adaptación. inundado además. Serían los primeros en inundarse, Claro, posiblemente. sí, porque exactamente. ¿Te fijas? Y la otra es, ¿cómo se llama? Esto es lo más bonito de todo, porque resulta que Este tema es clave, ¿ah? El tema del frío es clave. el frío mata 20 veces más personas que el calor. Si el calor le hace bien al planeta, no le hace mal. Además que el aumento del CO2 ha revertido la Tierra en un 15% solamente entre el año 82 y el año 2014. En un 15% el Sahara ha retrocedido 300.000 kilómetros cuadrados. Pero eso para Naciones Unidas es un pecado y tenemos que pagar impuestos para que eso no vuelva a ocurrir. El Sahara tiene que seguir creciendo, no achicándose. 300.000 kilómetros cuadrados, para que la gente entienda, son 3 veces el tamaño del desierto de Atacama. Eso es lo que se ha cogido entre solamente el año 82 y el 2014. En regiones de Australia hoy día están verdes, antes era desierto. ¿Por qué pasa, por ejemplo, uno se explicaría, se preguntaría por qué pasa en Chile, por ejemplo, el efecto de que va avanzando? Nosotros en Chile vemos que el desierto
hemos visto que ha ido avanzando y se habla de más sequía y se ve más sequía y los agricultores hablan de que hay más sequía. ¿Qué estaría pasando ahí de acuerdo a esto? Bueno, no es culpa del hombre, no es culpa del pseudo cambio climático, no es culpa del calentamiento global y mucho menos del CO2, porque si es por el CO2, el desierto va a empezar a reverdecerse. El desierto de Atacama, y ya lo estamos viendo cada vez que llueve más hacia el norte, el desierto florido que es una maravilla. Eso antes no se veía. No, esto tiene que ver con varias cosas que no tienen nada que ver con el CO2, tiene que ver con las grandes fuerzas que mueven el clima. La principal es la que se llama el ITCZ, que en inglés significa Intertropical Conversion Zone, que es bastante difícil de explicar y te diría que da para un programa entero, que Ujú. básicamente es una zona de conversión de los vientos que mueven o retienen las aguas cálidas que entran al hemisferio norte y llegan hasta el Ártico, que es lo que está ocurriendo hoy día, ya desde hace mucho tiempo, pero tiene un ciclo, ya que son más o menos los ciclos de las grandes oscilaciones oceánicas, y resulta que eso tiene que ver a su vez con el tilt de la Tierra o la oblicuidad de la Tierra, que desde hace 8.000 años está volviendo Ujú. hacia ser vertical, un poquitito más vertical, ¿ya? Hoy día estamos en 23,5 grados de inclinación, esa inclinación está disminuyendo. Entonces eso hace de que eso es una, y la otra, ese es el largo plazo, ¿ok? Y Ujú. la otra, que son 41.000 años, pero en 8.000 años ya se nota. Y la otra es la actividad solar, la más importante de todas, que cuando entramos en alta actividad solar, que es lo que ha pasado, hoy día tenemos la mayor actividad solar de los últimos, el 10% de los últimos 10.000 años ha estado concentrado en esta época con la mayor actividad solar. Solamente el 10% del tiempo en el pasado, los últimos 10 años, hemos tenido tanta radiación como hoy día. ¿Te fijas? Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que aumenta el campo magnético de la Tierra, que hace variar su velocidad angular, la reduce. Y eso cambia el momentum oriental. ¿Y qué es lo que pasa con este ITCZ, Intertropical Conversion, o zona de conversión intertropical? Las aguas tienden a irse más al norte, que es lo que produce mayor calor en el norte, los deshielos en el Ártico y las sequías en el hemisferio sur. Ahí está Chile. Ya, esto está muy fuerte desde los años 80 en adelante, y justamente Chile empezó a vivir sequías a partir de los años 90 o 2000 por ahí. Ahora, esta cuestión se está revirtiendo, porque el sol, los máximos del sol son cada vez menores y menores, y nos estamos dirigiendo a un mínimo de Maunder que se llama entre los años 1650 y 1710, por ahí más o menos, 60 años, en que no había prácticamente manchas solares, o la actividad solar, o la radiación solar, los vientos solares que se llaman también, eran muy bajos, mucho menos que ahora. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Disminuye el campo magnético de la Tierra y acelera la Tierra un poquitito. Estoy hablando de milisegundos, o sea, no Sí, es que claro. los días, tú notes que los días Ajá. son más largos o más cortos ya, pero Ujú. eso hace de que el momentum se traslade hacia el occidente y esta zona de conversión avance hacia el sur. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se enfría el norte, empiezan a aumentar los hielos en el Ártico, pero al mismo tiempo el sur se pone más húmedo y vienen más lluvias. Eso es lo bonito. Entonces Chile, lo que le espera en los próximos 10, 20 y 30 años son periodos de lluvias, al igual que lo tuvimos en los años 60, 70 y 80. Son ciclos. ¿A dónde está el CO2 en esto? El CO2 no cuenta, no existe. ¿Te fijas? Bueno, vimos el gráfico que era bastante claro respecto a eso. ¿Qué tenemos aquí ahora? Avancemos un poco para... Los incendios forestales. Lo Mira alcanzas a ver, cómo... ¿cierto? Ahí está. ¿Qué Sí, tenemos? Porque una cosa que se ve recurrentemente, además sabemos que hay a estas alturas ya hay muchos gobiernos con programas también de alteración del clima, pero ¿qué hay aquí? Esto de los incendios forestales, por el calentamiento global, que también es otra de las alarmas que están sonando. los incendios forestales. Esa es la otra. Eso le están dando mucha propaganda, ¿no es cierto? Que los incendios forestales van a aumentar de forma catastrófica, lo mismo que igual que todo lo demás, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que ha pasado en el último siglo. Ujú. Sistemáticamente han disminuido en 25%, si tú te fijas, en el principio del siglo pasado comparado con el día. Esto es una estadística mundial.
Esto no es una zona, no es un bosque especial, este es todo el planeta Tierra. Han disminuido, pero sin considerar un factor muy importante, que la población humana ha crecido más de 4 veces. Y así todo, porque el hombre se adapta, ¿no es cierto?, y cuida el Ahí, medio ambiente, han disminuido los incendios forestales en todo el mundo. claro, ahí está el factor antropocéntrico, como dicen ellos, ¿cierto? Aumentado, producto del hombre, y aquí vemos todo lo contrario. Y también hemos visto muchos videos que han ido circulando, donde muchos de estos incendios además son intencionales. Se ha visto la evidencia en video, así que eso tampoco me parece sensato el gráfico este. Bueno, esto es considerando todos los incendios. El del Amazonas del año pasado o antepasado, si fue Ujú. intencional o no, está incluido acá en estos gráficos, y todos los incendios, sean naturales o producidos por el hombre. Pero así todos han venido disminuyendo sistemáticamente desde hace un siglo. Aquí Entonces, tenemos ahí otra, también, la barrera de corales, perdón, y arrecifes que se ha hablado tanto. ¿Y qué ha pasado ahí? Que es otro de los, junto con los osos polares y todo eso. ¿Qué pasa ahí con la gran barrera de corales y los arrecifes? osos polares, qué bueno que lo mencionaste, han crecido 5 veces, pero algo dijo que se iban a extinguir. Las barreras corales no puede estar mejor, mira el gráfico, eso es actualizado al año 2020. En realidad, si tú pescas los corales, que lo que se mide aquí, lo importante es la gran barrera de corales y arrecifes de Australia, ¿no es cierto? Esos han crecido en un 11% desde 1950. Aquí están mostrando un periodo más cortito, de 1985 en adelante, y claro, tuvo una baja, el año 2012 tuvo un pico hacia abajo, pero de ahí no ha parado de recuperarse. Ujú, Son ujú. procesos naturales. Y lo Claro. más divertido de todo es que ellos dicen, por el calentamiento global se van a morir los corales y mira cómo están. Pero resulta que pasa una cosa muy curiosa, que tampoco es lo que ocultan y jamás lo van a Ujú. sacar a reducir, que una misma especie de coral es capaz de crecer y prosperar en aguas mucho más cálidas que ese mismo coral a unos cientos de kilómetros más allá con aguas más frías. Entonces, eso te lo dice todo. Claro, Si los claro. corales crecen en aguas cálidas, no hay Sí. corales en el Ártico, está todo hacia el Ecuador. Y están Y hoy tenemos, día más prósperos que nunca. tenemos el otro fenómeno que es bueno aclararlo siempre, Douglas, porque lo hacemos en cada uno de los programas que hacemos, porque también aquí se ha tratado de mezclar la contaminación ambiental, que es algo que no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo, con los datos y las estadísticas y los gráficos que está mostrando Douglas, no tiene absolutamente nada que ver la contaminación, que es un punto aparte, con el tema del cambio climático. Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cómo va a estar esto mejor si estamos contaminando cada día más los mares? No estamos hablando de que haya más o menos contaminación en los mares, estamos viendo exclusivamente el tema del CO2 que está hablando las Naciones Unidas en base a todo y está armando todo este show con esto. Que Mm. eso es importante aclararlo, porque hay mucha gente que confunde esos términos. ¿Qué más tenemos aquí, amigo mío? Porque resulta que, bueno, entonces, a ver, Pregúntame. pero para poner esto en contexto, ¿qué significa cumplir entonces el famoso Acuerdo de París? ¿En qué nos va a afectar? ¿Cómo ves tú esa situación? Si nosotros cumpliéramos ese acuerdo y nos sometiéramos a los designios de las Naciones Unidas. Bueno, a ver, te voy a decir inmediatamente con hechos, ¿ya? Mira, vamos a poner números acá y los voy a leer, ¿ah? Ujú. ¿Qué es lo que pasaría si la ONU triunfara en su propósito de destruir la economía de Occidente? Porque eso es lo que busca. Porque detrás de la ONU, que está manejada por China en 15, sus 20 agencias, recojo las cifras dadas por el presidente Trump en septiembre del año 2019, y Rusia, por su gas natural, que hoy día controla Europa en la energía. ¿Qué pasaría si la ONU triunfara? Mira, para que se formen un poco la proporción de esto. La reducción global de CO2 por el coronavirus el año pasado fue de un 6,5% aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué implicó eso? Y con el desastre económico mundial que eso implicó, ¿no es cierto? Todo conocido, eso no hay que mencionarlo siquiera. Ujú. ¿Qué implicó aquello en términos de reducción del CO2 en la atmósfera y el efecto invernadero? Cero.
Cero. El CO2 siguió creciendo como si el ser humano no existiera. No notó la atmósfera ese 6,5% de reducción de las emisiones humanas de CO2. ¿Cuál fue el impacto en la temperatura global? 0 °C. ¿Cuál fue el impacto en el cambio climático? Nulo. Pero sí destruimos la economía por nada, la economía mundial, principalmente la occidental, como siempre, ¿no es cierto? Fue un impacto catastrófico. Entonces, para cumplir la meta mínima del Acuerdo de París, habría que mantener la reducción de CO2 para cumplir la meta de París sin ningún efecto, como ya lo vimos. Habría que mantener la reducción de dióxido de carbono y la regresión económica mundial al estilo COVID año 2020 por los próximos 10 años. O sea, vivamos en la cesantía, vivamos en la pobreza, vivamos en la escasez, vivamos en la inflación por 10 años más para cumplir con el Acuerdo de París, pero sin ningún resultado en el clima, como ya sabemos. La emisión es cero neto al año 2050. ¿Qué significaría eso? Evitaría el aumento de la temperatura global en 0,1 °C en 30 años. Inmedible por instrumento alguno creado por el hombre. Y habría que volver a la edad de piedra, además de pagar por la exterminación masiva además de pasar por la exterminación masiva de gran parte de la humanidad. Eso significaría. De cumplirse el Acuerdo de París, mira tú ese gráfico, no sé si lo tienes ahí, un gráfico, ese mismo, Este ¿ya? mismo. Lo voy a ¿Qué es lo que explicar vemos acá. ahí? ¿Qué vemos ahí? Este es un gráfico muy, muy interesante que lo hizo hace un par de años atrás el economista danés que se llama Björn Lomborg, que hoy día es conocido en todo el mundo, no lo conozco yo todavía, ya me lo voy a topar. Este gallo usó los mismos modelos de Naciones Unidas, los mismos modelos, pero tremendamente exagerados, y puso ahí qué es lo que pasaría si todos los países del mundo cumplieran con las metas de Naciones de reducción de gases de efecto invernadero, según dice el Acuerdo de París. ¿Qué es lo que pasaría hacia el año 2100 en términos de reducción de evitar el aumento de la temperatura? Y si ustedes ven las tres rayitas ahí, una es no hacer nada, la otra es un escenario pesimista y el otro es un escenario optimista. Optimista, claro. Ahora, el escenario optimista es aquel en que todos los países del mundo cumplen con el Acuerdo de París hasta el año 2050 y de ahí para adelante vuelven a recuperar su economía y vuelven a emitir como si no hubiera Acuerdo de París. El escenario pesimista es aquel en que todos los países cumplen hasta el año 2100 con el Acuerdo de París. Entonces, en un caso, habremos prevenido la reducción de la temperatura en 0,048 °C en 80 años. Y en el otro caso, el optimista, la habremos reducido en 0,17 °C en 80 años, habiendo destruido la economía mundial y haber vuelto a la edad de piedra. Ahora, pero esa cifra hay que eliminarla y reemplazarla por 0,016 °C y 0,057 °C en 80 años. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que dividirlo por 3. Porque los modelos de Naciones Unidas están exagerados en 3 veces más que lo que realmente ha pasado con las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénico. Vuelvo a repetir, esto es usando los mismos modelos de Naciones Unidas, que están exagerados en 3 veces en términos de temperatura. Ese sería el impacto del Acuerdo de París. Dime tú si 0,016 grados en 80 años lo puede medir un instrumento inventado por el hombre. Esa variación de temperatura. Increíble. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que están haciendo estos señores de la COP26 allá en su jet privado. Y en sus fiestas y los mejores vinos del mundo y las mejores prostitutas del mundo están allá. ¿Te fijas? Bueno, todo esto, tú sabes que yo soy un fan de las energías renovables para ciertos usos, pero en esta cosa macro nos están diciendo que las energías renovables van a ser las que van a salvar al planeta. Y por eso están cambiando todo nuestro sistema energético y tratando de meter estas energías renovables por todas partes, etcétera, que parece algo muy bueno, muy loable. ¿Cuál es el real impacto aquí de esto, de estas famosas energías renovables? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo vamos a funcionar en base a energías renovables? ¿Se puede funcionar en base a energías renovables? Bueno, sí, la energía renovable genera energía. Eso nadie lo puede cuestionar. El problema es cuánto cuesta y cuál es el resultado final. El resultado final, y esto se acaba de mostrar por primera vez en Glasgow por el
Lord Christopher Monckton mostró un estudio que hice yo con él, también es invaluable la ayuda de él en este estudio, que nos demoramos 1 año y medio. Cada vez que aumentas la participación de generación renovable en cualquier red del mundo, logra dos cosas. Inevitablemente el costo de la electricidad sube e inevitablemente ahí está, ahí lo va a Ahí ver. está, sí. And the sun Ahí, has an irritating habit of setting every night. ahí podemos ver And in fact, if you're a sailor, you'll know that when la the sun presentación sets, the de wind Lord tends to go Monckton. down as well. Sí, So aquí you presenta los therefore gráficos. have an intermittency Sí. factor. Y ahí, Esto bueno, fue ayer, fue ayer. Justo no sé por qué te llamé yo y me dijiste estoy viéndolo en vivo y estamos hablando de una eminencia, Lord Monckton, que está sí, haciendo, obviamente ellos hacen esta conferencia paralela sí. para poder contrarrestar un poco lo que significa las COP. Entonces ellos se reúnen aparte, un grupo de científicos, y llevan su versión de los hechos. Evidentemente ellos no pueden entrar, por supuesto, a Naciones Unidas para poder debatir, porque allí, señores, no hay un debate. O sea, los demás Com- sí, ¿ah? A él personalmente le tienen prohibido por el resto de la vida entrar a las COP. Sí, pero me Porque. imagino que no a exponer. No, tú podrás Ah, entrar a no, lo no, no. mejor como observador o podrás entrar a escuchar, pero no veo al grupo de ustedes exponiendo abiertamente ahí en un debate. No, son de conferencias científico-económicas estas que pusiste, paralela, en el mismo lugar, Sí, claro, al lado claro. al lado de la COP, ¿ya? Bueno, esto fue en Glasgow y ahí él está presentando un estudio que Sí, hiciste tú. sí, Lord Eh, Monckton me dijo que si yo no podía ir porque no alcancé a ir, porque yo vengo llegando de la otra conferencia que fue en Las Vegas, por este ujú. mismo instituto y que terminó, y vine para acá y entré en cuarentena y esta COP se vino encima al tiro, así que no. Entonces Lord Christopher Monckton me dijo, si tú no vienes, yo voy a mostrar esto y le mandé la presentación a él y sacó algunos, hizo un extracto y mostró algunas diapositivas que se las voy a mostrar a ustedes ahora, acá en las conclusiones que se llegan en términos de costos y emisiones de CO2 cuando se agregan energías renovables a una red. Exacto, exacto. Veamos qué son estas energías renovables, volviendo un poco al tema. Cuánto cuestan y cómo se implementan. Nos quedan algunos minutos del Bueno, programa, pero me interesa mucho que la gente pueda entender esto, porque esto es clave lo que vas a explicar tú, y este es un estudio que hiciste tú y está empezando a circular por el bueno, mundo, y es muy, muy importante el estudio. Ya vamos a ver al final por sí. qué. Bueno, primero que nada, déjame hacer una introducción muy breve. ¿Qué pasa con la energía renovable? ¿Cuál es su característica? Son extraordinariamente débiles comparado con el contenido energético que tiene el carbón, el petróleo y el gas. Son por naturaleza intermitentes, por lo tanto tú agregas energía renovable a una red y le estás agregando inestabilidad a esa red. Por lo tanto, la transformación en generación y transmisión las torna muy caras. Ocupan superficies y materiales órdenes de magnitud mayores a las fuentes tradicionales. Respectivamente, estamos hablando de 100 y 200 veces más que una planta de gas de ciclo combinado, por ejemplo. El costo de Ujú. la energía eléctrica aumenta inevitablemente y una matriz eléctrica, energía renovable, energía convencional, emite más CO2 que una sin renovables. Eso es lo que pasa. Ahora, te lo puedo mostrar con algunos ejemplos reales. Tú tienes ahí una diapositiva con la realidad de Europa, que es muy bueno. Sí, señor, aquí está. Ahí está, para que la vea. Había estaba el caso bueno, en Europa veíamos el caso solamente de Alemania, que se No, publicitó no muchísimo. aparece, ¿eh? Sí, la estamos viendo en pantalla en este momento. Ah, la estás viendo, ya que Sí. aparecen los puntitos y que son todos los países de Europa. Bueno, ahí ves tú en la línea abajo, en la línea horizontal, es la cantidad de energía renovable en capacidad instalada por habitante y en el lado izquierdo los precios de electricidad. Vean ustedes Ujú. una correlación perfecta. Entre más energías renovables tiene un país, más se encarece la energía eléctrica en ese país. Dinamarca y Alemania son los dos primeros países más caros del mundo en energía eléctrica. Y vean ustedes el puntito rojo, ese es Chile, que es tremendamente caro en su energía eléctrica. De hecho, vendría siendo el tercer país más caro del mundo, después de todos los demás de Europa, para la cantidad de energía renovable que tiene per cápita. Fíjate, está muy arriba en la línea, en la línea vertical ahí. Eso, ahí tienes un ejemplo práctico. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? ¿Ya?
voy a decir cuáles son las premisas, porque este es un trabajo de joya. Yo me saco el sombrero a los señores de Naciones Unidas porque realmente logran engañar, porque las premisas que usan en sus argumentos son verdaderos, pero está lleno de trampa. Y esto es lo que quiero A ver, desenredar expliquemos aquí. eso. ¿Por qué las premisas son Ya, verdaderas y dónde está dónde está la trampa? te voy a decir cuáles son las premisas que usan, porque miren ustedes, dice, ¿qué es lo que dicen primero que nada? Las renovables no queman fósiles para generar electricidad. Cierto. Segundo, el costo de combustible de las renovables es cero, porque la energía que usan para generar electricidad es gratis. Todavía, digo yo, porque alguna vez van a cobrar por el sol y por el viento. Sí, claro. Después, el costo de la inversión de las tecnologías renovables ha disminuido enormemente en la última década. Estamos hablando más o menos de 78% han disminuido los paneles solares, porque hoy día el planeta está comprando los chinos, y los chinos trabajan con esclavos, ¿no es cierto?, del Tíbet principalmente, y la energía eólica ha bajado más o menos en un 55% en los últimos 10 años. Todo esto es cierto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de lo anterior? Cae por su propio peso, ¿no es cierto? Entre mayor sea la fracción de generación renovable, entonces menor será el precio de la electricidad, que es lo que vienen diciendo todos los gobiernos de la señora Bachelet y el señor Piñera. ¿Y por qué Chile está hoy día en los países más caros del mundo en energía eléctrica? Porque no han tapizado energía renovable. Hoy día Chile está generando más o menos el 15% de energía renovable. Y finalmente, también cae por su propio peso, es concluir que entre mayor sea la fracción de generación renovable, mayor será la reducción de dióxido de carbono. Entonces veamos por qué esto no es así. ¿Ya? A ver, ahí nos estás dando vuelta a algo que no. Tú estás diciendo que incluso se aumenta el CO2 si hay Sí, más energía renovable, porque ellos dicen todo lo contrario. sí, aumenta. Wow, a Te ver, voy a explicar ahora, explícanos eso, porque. pero ahí tienes un gráfico que sale el sombrero del mago, ¿no es cierto? Sí. Ya voy a explicar eso porque esa es la tercera premisa que usan ellos, ¿no es cierto? Y que porque los costos de inversión han disminuido drásticamente en los últimos 10 años, que es cierto, entonces los costos de la electricidad deben bajar. Pero eso es una falacia, es un truco, ¿entiendes? Es una astucia, una argucia. Porque ¿qué es lo que pasa? El costo de inversión, primero que nada, no es una variable del costo de la electricidad o el LCOE, Levelized Cost of Electricity, o costo nivelado de electricidad en cualquier red del mundo. No lo es, porque primero que nada usa unidades de dólares por megawatt. El costo de la electricidad se mide en dólares por megawatt hora. Primero que nada, no pertenece. Ahora bien, el costo de capital es el que pertenece e integra o está incluido en el costo de la electricidad, el costo de capital. Y el costo de capital, si bien es cierto que es proporcional al costo de la inversión, es inversamente proporcional al factor de planta de la tecnología generadora. Y resulta que las energías renovables tienen un factor de planta muchísimo menor que cualquier cualquiera generadora térmica. Estoy hablando, por ejemplo, una solar no podría tener más allá un 20 o 25% de capacidad, factor de planta, contra 80, 85, 90, 95% que puede tener una central a gas. ¿Te fijas? Estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 6 veces menor. Entonces, ese número es el que se veía. Entonces, en este gráfico, que es muy demostrativo y es muy simple de entender, fíjense en la línea azul de abajo, a donde dice 0%. 0% significa que el costo de inversión de la energía renovable es idéntico al costo de inversión de la energía térmica. Por ejemplo, $800,000 por megawatt instalado de un panel solar comparado con una central a carbón, que es más o menos lo que se está dando hoy día en la realidad. Sin embargo, aunque los costos de inversión sean iguales, el costo de capital de la energía renovable es 182% mayor o 2,82 veces mayor que el de la energía térmica, que es la generación térmica. Ahí ves tú la diferencia. Y el costo de capital es el que integra el costo de la electricidad, no el costo de la inversión. Ahí tienes el truco y ahí queda
desmantelado o destruido el argumento de que el costo de inversión ha bajado en los últimos 10 años, porque eso no incide prácticamente en nada en el costo de la electricidad finalmente, en nada. Increíble. Bueno, todo esto es Sí, parte del estudio al sí. que se refirió Lord Monton en esta conferencia. Cuéntanos qué tenemos ahí. Bueno, acá tienes tú básicamente los costos de electricidad. El de la izquierda es mirado desde la generadora y el Ujú. de la derecha es mirado desde la red. ¿Me entiendes la diferencia? Entonces, Sí, en el lado izquierdo tú ves, por ejemplo, que a medida que sube la participación de generación renovable, que es el FR que aparece abajo, o fracción renovable, tú ves que los costos de la fuente de la fuente renovable se mantiene constante, no sube. ¿Y por qué no sube? Porque toda la generación que produce y consecuentemente el aumento de su capacidad instalada, todo se va a la red, todo lo absorbe la red. ¿Y por qué es esto? Por una cosa que se llama la orden de mérito, por la cual la red siempre elige a aquella generación que entra primero, aquella generación que exhibe el menor costo marginal o costo variable o costo de combustible, que en el caso de la renovable es cero. Por eso, en habiendo electricidad disponible, la red siempre va a elegir a la renovable primero. ujú. ¿Y qué es lo que pasa con la térmica? La térmica se queda funcionando como respaldo. Como respaldo, claro. Pero ¿Te fijas? ambas funcionan paralelas, que eso es importante que la gente lo entienda. Y Ambas aquí, dependen una de la otra. exactamente, Claro, tú tienes claro, Carlos, porque eso es uno de los elementos que hacen esta gente, que tratan de demostrar a esta gente, que muestran la generación como entes independientes y aislados unas de otras, y resulta que no, todas se afectan mutuamente en una red. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la fuente renovable mientras que con la fuente térmica, por ejemplo, una central a gas de combustión simple? ¿Qué es lo que pasa con esa generadora mientras que las renovables están despachando electricidad? Tú no la puedes apagar como una ampolleta. Está quemando combustible sin generar electricidad. Y después, cuando se claro. acaba el sol o se acaba el viento, se pone el sol, tiene que acelerar. ¿Y qué es lo que pasa tú cuando aceleras el motor de un auto? Se te va a las nubes de consumo de combustible. Con la Exacto. generadora pasa lo mismo. Y ahí está la clave de Ahí por está la qué clave. el costo de generación de la térmica va para arriba en el gráfico de la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel de red? A nivel de red, la raya, la curva negra de arriba es el costo de la Sí, red. Pero resulta que si bien es constante el costo, en la línea verde, perdón, es constante el costo en el gráfico de la izquierda, en el gráfico de la derecha va subiendo. ¿Por qué? Porque es el costo ponderado por la generación de la fuente. En este caso, la fuente renovable empieza a subir de 0, 5, 10% y va multiplicando ese costo a medida que va subiendo. ¿Me entiendes? Por eso el costo de la renovable va subiendo. Y eso hace que suba, junto con el mayor consumo de combustible, hace que suba inevitablemente el costo de electricidad de la red. Eso es más o menos lo que explica este gráfico, que este se mostró allá. Este gráfico también lo mostró Monckton ayer en Escocia, que es que la energía eléctrica inevitablemente aumenta a medida que se le agregan renovables a una red. Inevitablemente. Incluso en el límite, ajá, que tú lo puedes mostrar ahí, la siguiente lámina, la siguiente sí, lámina, en el ahí la límite, tenemos. Sí. en que yo le puse cariñosamente esta curva, la curva de Whale Curve o la curva ballena, Ujú. porque tiene, con un poquitito de imaginación sacada de Naciones Unidas, tiene la forma de una ballena. ¿Qué es lo que pasaría si la energía renovable costara en cero? Y yo, Carlos, te regalo una turbina eólica o te regalo un fondo lleno de paneles solares y te digo, Carlos, siéntate a ganar plata y enchúfalo a la red Y listo. porque te va a costar nada. Aún Ujú. así, el costo de la energía eléctrica en la red se va para arriba. Y esta curva que estás viendo tú ahí es en un escenario optimista y real, porque en un escenario más realista, la curva es mucho más pronunciada que lo que muestra esto. Increíble, increíble. Esto, ¿Qué esto tenemos es acá? lo Sí. revolucionario. Sí, perdona, sí, sigue nomás. Ahí No, estamos. ¿qué es esto? ¿Qué pasa con lo que ocurre en este gráfico, donde Este gráfico tú, es en una el maravilla. fondo, la conclusión tuya
si no me equivoco, me corriges por favor, pero le escuché decir también eso a ti, a Lord Monton, que decía que aquí no se disminuía el CO2, sino que aumentaba. Todo lo contrario. O sea, esto es un vuelco en 180 grados y uno se pregunta cómo puede ser un vuelco tan grande Mira, si me se supone que gustaría, esto está basado en la ciencia. ¿Qué es sí, lo que, qué sí, es lo que pasa acá? porque esto es muy serio, ¿eh? Esto es muy serio, porque la energía renovable y las políticas públicas para demoler la economía, porque eso es lo que hace la energía renovable, es simplemente produce una migración de industria y capitales a China, porque ellos no tienen energía renovable y ellos están recogiendo todo lo que emigra de Occidente, ¿no es cierto? Porque se está haciendo la energía en Occidente insosteniblemente cara. Es bueno mencionar esto porque es tan serio esto que nosotros dijimos lo siguiente, dijimos, bueno, veamos qué es lo que pasa en un escenario de eficiencia máxima, que es un factor de inestabilidad que introdujimos aquí, que le llamamos el factor de intermitencia de la energía renovable. Pongamos que el factor de intermitencia sea igual a 1 y veamos si ese factor igual a 1 existe en alguna parte en el mundo, porque tal vez existan redes muy eficientes. En ese caso, tú puedes lograr una pequeña, que en inglés se dice negligible, o insignificante disminución de dióxido de carbono en la atmósfera, pero tan insignificante y a tal alto costo que transforma esa política para tal propósito como inefectivas. ¿Te fijas? Porque son demasiado caras para tan bajo resultado en reducción de emisiones, por ningún motivo ni remotamente cercana a las metas de Naciones Unidas. Entonces empezamos a buscar, dijimos, ¿cuál es el factor de intermitencia que podría ser real en el mundo? Entonces empezamos a buscar y empecé a investigar. Esta parte la hice yo. Con bastante asesoría de otras partes también. Pero finalmente encontré que la información existe para Estados Unidos. Esta información no existe en todo el mundo. Pero sí podemos hacer un supuesto que no es tan fuerte, que es decir, Estados Unidos posee, si no la mayor, una de las redes más eficientes del mundo. Yo creo que nadie puede discutir mucho eso, ¿no es cierto? Tal vez la de Finlandia puede ser un poquitito más eficiente, pero por ahí andamos. Sí. Entonces busqué los datos para este famoso factor de inestabilidad o factor de intermitencia para Estados Unidos y lo logré. Entonces resulta que el gráfico que tú estabas mostrando ahí, ¿ya? Ese que Es tenemos el ahí. factor que yo hice los cálculos para el factor igual a 1. Con 1, levemente, pero casi imperceptiblemente, tú logras una reducción de las emisiones de CO2, pero con una participación renovable del 30% que no existe en ninguna parte del mundo, porque el país que más exhibe una participación renovable es Alemania con un 25%. Es decir, a ese nivel de eficiencia irreal que no existe, se logra una pequeña reducción en un escenario ideal para la cual transforma una política de instalar renovables como inefectiva para tal propósito. Pero resulta que con un factor de 2, o sea, con este factor de intermitencia igual a 2, no 1, 2, las emisiones de CO2 aumentan violentamente. Pero resulta que el caso de Estados Unidos es más de 3, 3,15, un promedio de todo el país, y esto incluye Alaska, incluye Puerto Rico, Hawái, incluye claro. Hawái, qué sé yo, todo, ¿no es cierto? La red completa. Eso es. Y tú puedes decir ahí que sin los ruidos de cambiar de carbón a gas natural, que es lo que ha hecho Estados Unidos, y suponiendo que solamente ha tenido todo este tiempo gas natural, Estados Unidos tiene una participación del 11% renovables. Tú puedes decir de que las emisiones de CO2 con esa participación pequeña en renovables habrían crecido en un 36% con esa pequeña fracción de renovables. Estados Unidos tiene un Increíble. 11%. Eso es, ¿te fijas? Perdón. No, perdón. Hoy día no quiero exagerar, ¿eh? Tengo que ser bien pragmático en esto. Hoy día Estados Unidos tiene un mix de energía del 11% renovables, pero si llegara al límite máximo, al 30% que muestra el gráfico, si lo puede mostrar de nuevo, o Sí, ahí 25% está. que puse ahí, ¿ya? En ese caso, en ese límite, si el factor de planta promedio de la energía renovable fuera 30%, que también es demasiado optimista, entonces el aumento
del CO2 en la atmósfera sería un 36%. ¿Me O entiendes? sea, claro. Increíble, ¿ah? Increíble. O sea, es el remedio, el remedio es peor que la enfermedad, es decir, tal como decía Lord Monckton ayer, ¿Te decía suena las eso? políticas El remedio es públicas, peor que la enfermedad. Hace claro, rato estamos pues viendo eso. las políticas públicas para reducir el CO2 hacen que aumente el CO2. Y esto destruye todo. Entonces, si realmente necesitáramos reducir el CO2 en el planeta, lo primero que hay que hacer es deshacerse de la energía renovable de todo el mundo, porque están haciendo subir el CO2. Wow. A ver, aterricemos, nos queda el último minuto y medio del programa. ¿Qué significa esto en concreto para la gente en la Casa Douglas? Porque hemos explicado todo esto de la manera más didáctica posible, pero son temas bastante complejos. Uno queda incluso un poco mareado con tanta información, nos has bajado una cantidad de información tremenda. Me imagino que mucha gente en la casa está con la cabeza igual que yo. Pero ¿qué significa esto concretamente si se aplican estas medidas que propone el panel de cambio climático de las Naciones Unidas? ¿Qué significa para la señora Juanita, para don Claudio, para la persona que tiene trabaja con su camión, otros trabajan con sus autos, hay que calefaccionarse en invierno, etcétera? ¿Qué significa esto? Mira, si la señora Juanita perteneciera a la clase media, señora Juanita, siento decirle que usted va a pasar a la pobreza. Y si el señor Claudio es pobre, siento decirle, señor Claudio, que usted va a pasar a la miseria. Eso es lo único que le espera, con la medida de los políticos chilenos que están destruyendo la economía de este país. Y aunque fuera cierto todo lo que dice Naciones Unidas, que es falso, de raíz es falso, ya lo dijimos ampliamente hace un rato atrás, que Chile esté tomando todas las medidas de mitigación y destruyendo su economía, no va a tener ningún impacto en el clima, dado que nosotros emitimos menos del 0,25% de las emisiones globales, siendo que el 70% de los países del mundo están eximidos del Acuerdo de París. China, Rusia, India no están haciendo ninguna medida de mitigación ni de reducción de sus gases de efecto invernadero, tampoco lo está haciendo Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Sudáfrica, ahora último Australia con un gobierno de centro derecha, y nadie, excepto Europa, la Unión Europea, Inglaterra también, y Estados Unidos y Canadá, y nosotros, y nadie más. Entonces no tiene ningún sentido, porque aunque cerremos la economía de Chile y vayamos toda la de piedra, no va a pasar nada con el clima, suponiendo que es cierto lo que dice Naciones Unidas. Entonces, mientras que China, Rusia, India y todos los demás países desarrollados tomen la iniciativa o tomen el toro por las astas antes que nosotros estamos simplemente liquidándonos o haciendo un harakiri o disparándonos los pies porque sí, no. Claro, esto es literalmente condenar a los países a seguir que vivan en el subdesarrollo y la pobreza. En el año 2021, ¿a quién se le ocurre limitar la energía? Cuando todo depende más que nunca en toda la historia humana de la energía. O sea, bueno, de esta gente ya no nos Ahí, sorprende nada, Douglas. Me ahí imagino está, que por esto se está ahí apagando el está. debate también de esto, que es algo que nadie ha puesto el grito en el cielo, pero también están tratando de prohibir que se contradiga esta versión oficial. Me pregunto por qué. ¿A qué le tienen miedo? Si quisiéramos avanzar como humanidad, avanzaríamos todos juntos, y para eso tendremos que utilizar la inteligencia humana, y para eso sirve la ciencia y sirve el debate. El debate nos conduce además a las soluciones, pero aquí parece que no hay nada de eso, y creo que eso de por sí desprestigia todos los datos que ellos puedan manejar, porque si no, si no quieren un debate, ¿a qué le tienen miedo? A la verdad. Porque si no, si nosotros no estuviéramos diciendo la verdad, ¿qué es lo que es la verdad? Lo que dice la ciencia, no lo que dicen los datos, lo que dicen los hechos. Contra eso Ujú. no tienen nada que discutir. Contra las matemáticas tú puedes discutir, pegarte cabezazo en la muralla que 2 más 2 no es igual a 4 y va a seguir siendo igual a 4, quieras o no quieras, te gusta o no te gusta. A eso le tienen miedo, a la verdad. Porque si no le tuvieran miedo, no habrían estas restricciones que tú mencionas. Y yo he estado pendiente de los debates, pendiente, no lo he visto, reconozco los debates presidenciales, pero sé que los 7 candidatos, creo que hay, 7 son, Sí, en el caso de ya, Chile, claro, sí. 6 están absolutamente comprometidos con este fraude, 6. Así que señora Ujú. Juanita o señor Claudio, estos ejemplos genéricos que pusiste, Carlos, eh,
Si usted quiere evitar destruir su vida, no vote por ninguno de esos 6. Ahora, el séptimo, no conozco su posición. Lamentablemente no la conozco, la desconozco, y espero que, como siempre lo he dicho desde hace 5 años atrás, se base en el sentido común, que es una especie de eslogan que he usado, de basar todas sus políticas y sus mensajes en el sentido común. Yo apelo a eso y tengo mucha confianza que así va a ser. Y espero que así sea. Se necesita un poquitito de valentía de no caer muerto de susto por las bravatas comunistas. Sí, increíble todo esto, increíble. Douglas, yo te quiero agradecer por haber participado hoy día en el programa. Siempre es un placer, un gusto poder tenerte acá. Como siempre, tú sabes, esta es tu casa. Hace tiempo tú no dabas ninguna entrevista, estabas concentrado trabajando en tus estudios. Es impresionante toda esta información que has podido sacar. Así que yo te agradezco y también agradezco a toda la gente que nos escucha de habla hispana, porque tú has sido uno de los pioneros en hablar estos temas en español y explicarlos muy bien. Tienes un nivel de contacto además que cualquiera se querría. Así que muchísimas gracias y una humildad que es impresionante. Ojalá todos tuvieran esa capacidad que tienes tú. Gracias, Carlos. Con el mayor de los gustos. Bueno, esto ha sido el programa de hoy de Contracultura. Quédense atentos, vamos a hablar más de este tema. Vamos a invitar a Douglas de nuevo para que nos comente más qué es lo que está pasando con esta cumbre de la COP26 y vamos a ver qué es en qué termina todo esto. Muchos hablan que ya ha sido un fracaso inminente. Vemos, sin embargo, que están empujando estas medidas con más fuerza que nunca. Están hablando de los lockdowns por cambio climático, de las tarjetas con emisión de CO2 restringido, con los bonos de carbono. Vimos todo ese tema en algunos de los programas anteriores, hemos estado revisando eso. Si quieres saber más, visita la lista de reproducción Cambio Climático aquí en Contracultura mientras esté vigente. Y que sea hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.